Vamos a continuar con César Ferri. César Ferri es profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, doctor en informática por la misma UPV. Ejerce además actualmente como subdirector de relaciones con el entorno profesional de la Escuela Superior de Informática. ¿Así, César? Sus líneas de investigación, además, se centran en la inteligencia artificial y, más concretamente, en la minería de datos y el aprendizaje automático. En el capítulo de publicaciones destacan cerca de 100 aportaciones entre artículos en revistas, libros y capítulos, y además también ponencias en congresos como esta en la que nos acompaña hoy. Destaca además en este ámbito un libro, Introducción a la minería de datos, que es el libro referente en español en este campo y del cual es autor. Actualmente pertenece al comité editorial, además de la revista Engineering Applications of Artificial Intelligence y de la revista iberoamericana de inteligencia artificial. Así que, sin nada, te cedo la palabra, César. Vale, muchas gracias. Primero de todo, agradecer a Isaka en general y a varios de los componentes, a Juan, a Carlos, a Roberto y a Óscar por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí y compartir un poco este conocimiento entre compañeros y amigos. Y nada, después de las dos charlas tan interesantes que hemos tenido, yo voy a continuar un poco con el hilo y lo que pasa es que voy a tener un poco un cariz más docente, investigador, que es un poco mi experiencia. Bien, primero voy a comentar rápidamente qué es la inteligencia artificial, que es un poco la temática central que nos lleva a este congreso. Se define la inteligencia como la capacidad de lograr objetivos complejos y, por tanto, la inteligencia artificial se ha definido como la capacidad o el objetivo de crear agentes inteligentes, un agente racional que tenga la capacidad de reaccionar de manera inteligente con respecto a los cambios del contexto. Existen varias aproximaciones, lo que se llama inteligencia artificial fuerte, que intenta replicar cómo se comportan los animales o los humanos, o la inteligencia artificial débil, que lo que intenta es incorporar componentes de software de manera que pueda realizar tareas que en humanos requieren inteligencia. El objetivo final es el desarrollo de una inteligencia artificial general que sea capaz de abordar cualquier tarea intelectual, incluso en el aprendizaje. Y siempre se habla del objetivo final, que no sabe muy bien si se puede llegar, que es al nivel humano, la inteligencia artificial superhumana. Bien, dentro de la inteligencia artificial, probablemente el campo más conocido y más exitoso es el aprendizaje automático, que es aquel subcampo cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan. Esto se basa tradicionalmente en el principio de la inferencia inductiva, es decir, inferir conocimiento a partir de experiencias, a partir de datos. Dentro de este campo tenemos dos tareas bien diferenciadas: el aprendizaje supervisado, donde encontramos las tareas de clasificación y regresión, o el aprendizaje no supervisado, donde vemos clustering, regresión. El aprendizaje automático realmente no es nuevo. Las primeras técnicas aparecieron en los años 40. Podéis ver aquí las técnicas más conocidas: redes neuronales, árboles de decisión, programación lógica inductiva. Y como podemos ver, son técnicas que se desarrollaron en los años 40, 50, 60. ¿Por qué hay tantas técnicas? Porque digamos que tienen diferentes estrategias a la hora de abordar un problema. Aquí vemos un gráfico de cómo diferentes técnicas pueden dividir patrones, encontrar patrones en un espacio de dos dimensiones. Como podemos ver, los árboles de decisiones intentan particionar el espacio en forma de cuadrículas, mientras que patrones o técnicas más expresivas como los vecinos más próximos o las redes neuronales son capaces de obtener patrones más expresivos, más flexibles. Claro, pero eso es un problema, porque no siempre uno podría decir: yo puedo utilizar un patrón muy expresivo y eso va a ser capaz de capturar siempre cualquier tipo de patrón, cualquier tipo de problema. Pero es un problema, como he dicho. ¿Por qué? Porque normalmente en Machine Learning, aprendizaje automático, disponemos de unos datos que representan una realidad. Nosotros intentamos capturar estos datos con técnicas de aprendizaje. Si
nos ajustamos demasiado a esos datos, podemos caer en el problema que se llama sobreajuste, que es el que estoy representando en la gráfica de aquí arriba. Que este problema, en este gráfico tenemos un dato que es erróneo, y si tenemos un modelo que sobreajusta demasiado los datos, no capturamos este problema, tenemos este error. Sin embargo, si utilizamos técnicas que son poco expresivas, tenemos el problema inverso, que es el subajuste o underfitting. En este caso podemos ver que tendríamos como unas curvas y no somos capaces de capturarlo porque nuestra potencia expresiva es simplemente una línea. Como ha comentado Nuria, en los últimos años el área de la inteligencia artificial y el machine learning está teniendo bastantes éxitos, sobre todo gracias a una técnica que se llama deep learning. Este deep learning no es más que una revisita a las técnicas basadas en redes neuronales. Lo que pasa es que en los últimos años tenemos una capacidad de cómputo y una cantidad de datos que nos han permitido generar aplicaciones muy exitosas. Por ejemplo, uno de los campos donde encontramos más aplicaciones de deep learning es el tratamiento de imágenes, reconocimiento de caras, y una de las capacidades de estas redes neuronales profundas es la capacidad de dividir un problema complejo en diferentes capas de manera que un problema complejo se convierte en un problema abordable. ¿Qué aplicaciones ha tenido Deep Learning? Como he dicho, todo tema de reconocimiento de imágenes, reconocimiento de habla, en juegos y en el reconocimiento en lenguaje natural. Esta revolución de Machine Learning la estamos viviendo ya en muchos aspectos. Y, por ejemplo, podemos observarlo en el poder de las empresas. Si analizamos las empresas que más han crecido en los últimos 20 años, veremos que fundamentalmente son empresas informáticas y tenemos dos, Google y Amazon, las más importantes, que su éxito o parte de su éxito se debe a la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Google quién es? Google es quien es gracias a su poder, a que en los años, a finales del siglo XX, fue capaz de sacar un algoritmo basado en inteligencia artificial, en Machine Learning, que se llama PageRank, y que funcionaba muy bien para realizar búsquedas en Internet. A partir de ahí, obviamente, ha sido muy inteligente, ha jugado muy bien sus bazas y ha crecido mucho. Pero al final, Google es quien es gracias a un algoritmo de inteligencia artificial, que se llama PageRank. Amazon, un caso parecido, funciona muy bien en temas de comercio electrónico, su capacidad de abarcar y prácticamente de ofrecer productos de cualquier tipo, pero hay estimaciones que cerca del 30% de los productos que vende se realizan gracias a un algoritmo de inteligencia artificial, un sistema recomendador. Cuando vamos a Amazon y compramos un teléfono móvil, tú compras el teléfono móvil y enseguida Amazon te está ofreciendo pues, la funda, el cargador para el coche, y tú querías comprar un teléfono móvil y acabas comprando 5 productos. ¿Qué éxitos, aparte de los que he comentado, ha tenido la inteligencia artificial? La inteligencia artificial probablemente, digamos que el primer hito que se dio a conocer al público no especializado fue en los años 90, cuando IBM fue capaz de batir en el ajedrez a Garry Kasparov con su proyecto Deep Blue. Esto, los que tenemos cierta edad ya lo conocemos, y realmente fue bastante una noticia de impacto, porque hasta ese momento las máquinas lo veíamos como simplemente una herramienta de trabajo. No veíamos que fueran capaces de trascender o de competir en retos intelectuales como es el ajedrez con los humanos. Recientemente, un poco motivado por este éxito, Google adquirió una compañía inglesa, DeepMind, que se encaró o intentó batir a los humanos en un juego similar, que era un poco el reducto de los humanos con respecto a las máquinas, que se llama Go, no sé si lo conocen. Es un juego que se juega con 2 fichas, blancas y negras, y tiene la peculiaridad que es mucho más complicado para las máquinas, ya que digamos que las posibilidades son mucho más amplias, crecen exponencialmente con respecto al ajedrez. En 2016 creó un proyecto, se llamaba AlphaGo, que fue capaz de batir al mejor jugador de Go en aquel entonces. Y un poco motivados por este proyecto, en 2017 lanzaron una nueva versión, y esta sí que es muy interesante, ya que la versión anterior, digamos que tenía una estrategia muy similar a lo que había hecho IBM con el ajedrez, que era simplemente potencia bruta, explorar todas las posibilidades y coger la estrategia mejor. Sin embargo, la nueva versión, AlphaGo 0, de 2017,
fue una estrategia basada en aprendizaje artificial. ¿Qué es lo que hacía? Jugar contra ella misma, a base de millones y millones y millones de partidas. ¿Qué consiguió AlphaGo 0? Simplemente en 3 días ya era capaz de batir a la primera versión de AlphaGo. Y en 40 días ya era capaz de batir a la mejor versión. Y eso simplemente jugando, aprendiendo, jugando contra ella misma. Se aplicó el mismo algoritmo con respecto a ajedrez y otro juego que se llama Shogi, y en 24 horas ya eran capaces de batir a los mejores sistemas desarrollados anteriormente. Esto realmente fue un hito en el tema de la inteligencia artificial y además tiene la peculiaridad que, como no utiliza conocimiento humano, aprende desde cero, con lo cual es capaz de desarrollar jugadas que son como innovadoras. Ha sorprendido bastante a los, por ejemplo, a jugadores de ajedrez por las nuevas estrategias que se han desarrollado a partir de este sistema. Otro proyecto similar fue cómo aprender a realizar o a jugar videojuegos mediante aprendizaje automático. En este sentido hay un dataset muy conocido formado por una serie de 49 juegos de la consola Atari 2600, y aquí el objetivo es darle simplemente la consola, la salida de imagen, como si fuera un humano. Y en este problema también han sido capaces de batir al comportamiento humano en la mayoría de los juegos. Sin embargo, hay algunos que aún son reducto de los humanos, como por ejemplo el Montezuma. Me fallé. Robótica es uno de los campos de aplicación donde también la inteligencia artificial y el machine learning está dando resultados muy positivos. Hay una empresa denominada Boston Electronics que está avanzando a una velocidad simplemente sorprendente, como podemos ver en este vídeo, y se han aplicado ya temas de inteligencia artificial en robotics, por ejemplo, en robótica, en robots de la NASA enviados a Marte. Probablemente una de las revoluciones más próximas que tenemos es el tema de la conducción autónoma. Hay mucha controversia en este tema, pero simplemente si observamos o si consideramos que 30.000 personas fallecen cada año en Estados Unidos por conducción humana, te das cuenta de los beneficios que podría tener la conducción autónoma, simplemente considerando las bajas o los muertos que hay por accidentes. Obviamente hay muchos retos legales, ¿quién contrata un seguro de un coche autónomo? Éticos, tiene que ver con el proyecto que ha comentado antes Bruno del Moral Machine. Laborales, también lo hemos comentado antes, qué pasa con todos los puestos de trabajo ligados a la conducción, nos van a revolucionar la manera de ver las ciudades. Y sobre todo, y es lo que hablaremos más tarde, también plantea retos muy importantes de seguridad. Hay un tema también muy interesante, que son la incorporación de inteligencia en las armas. Los ejércitos están trabajando en ello y es un tema que realmente da un poco de miedo, ya que dotar de autonomía a un ejército o a una máquina para realizar operaciones, pues digamos que comporta cierto riesgo. De hecho, hay movimientos por parte de la comunidad de inteligencia artificial de poner un veto a esta investigación, pero sin embargo países como Rusia han dicho que veto nada. Lenguaje natural es un caso donde vemos todos los días las ventajas de inteligencia artificial. En este aspecto, IBM realizó un sistema que en 2011 fue capaz de batir, tenemos estas imágenes, en Estados Unidos a un concurso de preguntas y respuestas. Este sistema lo va a presentar Juan Andrés mañana, bueno, parte de ese sistema, ya que es una apuesta bastante potente que ha realizado IBM y tiene aplicaciones en temas como sanidad, call centers y abogacía, por no hablar también de Siri, Alexa o Cortana, que son sistemas basados en inteligencia artificial y reconocimiento de habla que nos están ayudando, facilitando la vida a todos. Bien, también tenemos la parte de riesgos. Esto lo ha comentado un poco Nuria, el caso de Cambridge Analytica. No lo voy a comentar, lo conocéis probablemente, para que veáis que no todos son buenas noticias. Y un poco por lo que estoy aquí. ¿Qué aplicaciones tiene el Machine Learning en la seguridad? En realidad, el Machine Learning, digamos, en este campo tiene como dos facetas. La aplicación de la inteligencia artificial o el Machine Learning
para ciberseguridad, o sea, cómo podemos automatizar, cómo podemos basarnos en técnicas predictivas para mejorar o para detectar ataques. Y otra parte es cómo hacer modelos basados en Machine Learning robustos. Veremos que tenemos modelos de Machine Learning presentes en temas muy importantes para la sociedad que están recibiendo ataques. Vamos a ver cómo se pueden hacer estos ataques y cómo podemos defenderlos. Todo el tema de la robustez de Machine Learning tiene que ver con temas relacionados como transparencia, justicia, equidad, que vienen englobados en un nuevo área llamado Trustworthy Machine Learning, que la verdad que Nuria ha hablado bastante sobre este tema. Bien, como os hemos comentado, la amenaza cibernética está obligando constantemente a las obligaciones a analizar todos los datos que están recibiendo, ya que parte de ellos pueden ser fiables, pueden ser usuarios del sistema, pero partes de ellos pueden ser ataques. Todo este volumen, obviamente, no es factible tener un equipo de humanos analizando 24 horas al día la información, los datos, las conexiones que le llegan a las organizaciones. ¿Qué puede hacer el aprendizaje automático? Podemos entrenar modelos que permitan reconocer en tiempo real patrones sospechosos y predecir amenazas en flujos de datos masivos. Es decir, podemos tener sistemas que realicen en tiempo real análisis de las conexiones y aquellas que determinen esos sistemas que son sospechosas pasan a un segundo plano donde son analizados por humanos. O sea, realizan un primer filtro bastante interesante e importante de trabajo, de manera que solo aquellas conexiones, aquellos riesgos que se puedan ser detectados como amenazas son tratadas como humanos. En cierta manera, esto tiene que ver con varias tendencias que existen entre la colaboración entre humanos y máquinas, que se ha visto que es un poco la mejor manera de aumentar las prestaciones de los sistemas. ¿Cómo está ayudando la ciberseguridad y el aprendizaje automático? Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, lo que he comentado. Podemos crear patrones de uso de organizaciones de sistemas. Y cuando vemos que una persona, un usuario, sale de ese patrón, remarcarlo y pasarlo al equipo de seguridad. O sea, monitoreo de red para detección de patrones anómalos. Esto puede servir para detectar ataques, para detectar malware desconocido, así como violaciones de seguridad. También el aprendizaje automático puede facilitar navegación web segura mediante una detección automática de conexiones a servidores inseguros o maliciosos, o bien para prevenir los usuarios inexpertos. La detección de malware, actualmente gran parte de esta detección se realiza mediante modelos entrenados con Machine Learning. Utilizamos ataques conocidos para detectar patrones en los ficheros y de esta manera detectar los nuevos ficheros. También se está utilizando aprendizaje automático para añadir seguridad en el trabajo en la nube o incluso para la detección de malware en tráfico encriptado. Podemos utilizar patrones entrenados para revelar amenazas camufladas en datos que estén encriptados. Digamos, esto sería la primera parte de los patrones o las aplicaciones más utilizadas en ciberseguridad basadas en Machine Learning. Respecto a la segunda parte, me va bien comentar un problema que estamos sufriendo todos los días, que es el spam. Como sabéis, el correo electrónico recientemente cumplió 50 años y ya en 1968 hubo un primer caso de spam. Como sabéis, el correo electrónico tiene muchas ventajas, fundamentalmente que es gratis y permite la comunicación con cualquier persona sin ningún tipo de autentificación. Gary Twerk ya en 1968 se dio cuenta de las ventajas y envió un correo a 600 personas, un correo no deseado. Fue el primer caso de spam. En aquel entonces muy pocos usuarios tenían correo electrónico, con lo cual se le pudo detectar y pegar una bronca para que no volviera a repetir. Pero por desgracia no funcionó y vemos que el scam es un problema que estamos sufriendo todos los días. ¿Cómo se abordó ese problema? Los que somos un poco mayores recordamos que hace unos años había una cosa que se llamaba Blacklist, que te permitía, digamos, cuando había un servidor que estaba enviando spam, habían estas listas negras que le avisabas al administrador de la lista de que, mira, este servidor está enviando spam. Lo metía y de esta manera se le bloqueaba.
¿Qué pasó? Que los malos aprendieron también ese sistema, con lo cual se dedicaban a añadir servidores que eran válidos en esta lista, con lo cual perdía el valor, hacía que disminuyera el valor de la lista. Se vio que no funcionaba esa solución y se apostó por el Machine Learning. ¿Cómo funciona el Machine Learning para la detección de spam? Que es lo que se está haciendo actualmente. Si utilizáis el Firefox o cualquier gestor de correos, podemos entrenar a estos gestores para que cuando detectamos un correo que es spam, lo marcamos y él, al cabo de un cierto tiempo, cuando tiene ya un cierto número de casos de spam, es capaz de detectar automáticamente estos correos. Bien, ¿qué utiliza? Pues utiliza minería de textos, basándose en la información sobre el remitente, el objeto, el texto y el destinatario. Y utilizando técnicas como el aprendizaje bayesiano o máquinas de soporte bayesiano. Es un poco lo que está haciendo. También se utilizan técnicas de toma de decisión, como por ejemplo curvas ROC, para determinar qué correo es spam. Bien, ¿qué sucedió en este caso? Claro, muchas veces estas técnicas de text mining se basan en palabras, como por ejemplo Viagra. Entonces los malos se dieron cuenta que si éramos capaces de poner pues, ruido en las palabras, digamos, los filtros de correo no detectaban. En cambio los humanos veíamos perfectamente que ahí pone Viagra. Esto se inició lo que se llama una carrera armamentística donde las técnicas iban siempre por detrás de los malos. Y es digamos, que dio el caso al nacimiento de una subárea en el aprendizaje automático que se llama aprendizaje adversario. Cuando tienes esta situación, tienes un cierto grupo de usuarios que están intentando engañar al modelo. Bien, ¿y por qué es tan importante? Porque probablemente antes solo teníamos Machine Learning, aprendizaje automático en la detección de spam, pero ahora tenemos Machine Learning en un montón de aplicaciones. Por ejemplo, podemos pedir créditos mediante un uso de una aplicación web, rellenamos los datos y detrás hay un modelo de aprendizaje automático que está determinando si te da el crédito o no te da el crédito. Por tanto, podemos encontrar modelos de aprendizaje automático en filtros de spam, detección de fraudes, identificación de malware, temas de seguros o de créditos. Muchas veces, como he puesto en el caso de esta detección de esta asignación de crédito, estos modelos están implementados con interfaces de consulta de acceso público. Y muchos intrusos pueden utilizar esta información para intentar atacar estos modelos. ¿Cómo? Este es el ataque más generalizado o más conocido. Lo que intentan hacer los intrusos o los malos es intentar copiar mediante inyección de un montón de casos, porque claro, digamos que en esta situación no tenemos acceso al modelo, no conocemos el modelo, pero sí que podemos preguntarle las veces que queramos. ¿Qué hacemos? Cogemos un dataset, le preguntamos un montón de veces, extraemos el dataset y generamos un modelo. Y nos hacemos una idea de cómo funciona el modelo que no podemos hacer. En realidad, lo que intentamos acceder son a lo que se llaman a las regiones adversarias. Aquí en este gráfico podéis entender un poco cómo funcionan estas regiones. Normalmente tenemos un patrón que en este caso se representa por la línea azul que queremos aprender con técnicas de Machine Learning. Como he comentado previamente, las máquinas de Machine Learning no son capaces de copiar al 100% el comportamiento. En este caso lo represento con esta línea roja. Por tanto, en la mayoría de los casos acierta, pero hay ciertas regiones que no somos capaces de detectarlas. Y estas son las regiones donde los malos intentan atacar al sistema, lo que se llama las regiones adversarias. ¿Por qué sucede Bien, aquí tenéis un ejemplo de unos datos de entrenamiento y diferentes técnicas de aprendizaje, cómo funcionan. Las zonas donde tenemos mucha información, las zonas densas, si os dais cuenta, la mayoría de los métodos coinciden. Es obvio. Sin embargo, las zonas poco densas, dependiendo del lenguaje, de la técnica de aprendizaje que tengamos, cambia bastante. Por ejemplo, un árbol de decisión, toda esta zona la da azul, esta zona, una máquina de soporte vectorial la clasifica como roja, o un random forest la clasifica como morado. O sea que estas son las zonas peligrosas, donde dependiendo, no tenemos muchos ejemplos, con lo cual podemos encontrar variabilidad, y son las zonas que los atacantes intentan explotar. Realmente el aprendizaje adversario es un
un campo bastante popular desde hace 5 o 6 años, donde ya se han dado casos bastante llamativos. Por ejemplo, este artículo es bastante conocido y aquí los autores fueron capaces de hacer lo siguiente. Tenían una foto, tenían un sistema de reconocimiento de imágenes, de animales, en este caso, tenían una foto de un panda que el sistema lo aprendía correctamente. ¿Qué hacían los autores? Añadirle cierto ruido que para los humanos es invisible y de esta manera conseguían esta imagen que nosotros vemos que es la misma imagen. Sin embargo, en este caso, esta imagen, el sistema de reconocimiento de imágenes lo clasificaba como un igual. O sea, eran capaces de alterar la clasificación del modelo sin que los humanos nos diéramos cuenta. Esto puede parecer una broma, sin embargo, no es tan broma, no es tan, digamos, tiene su riesgo, tiene su importancia. Un artículo parecido, con el mismo tipo de ataque, lo que hacían era lo siguiente. Aquí tenemos diferentes fotos de una señal de stop, cogían los autores de este artículo un algoritmo que era capaz de detectar esta señal de stop, un algoritmo que podría estar implementado en cualquier coche autónomo, y lo que hacían era añadir una serie de pegatines que para nosotros, para los humanos, no nos cambia la percepción, vemos claramente un stop. Sin embargo, estos ejemplos, estas pegatinas, que podían ser pegatinas puestas por cualquier gamberro, hacía que el sistema de detección de imágenes, de señales, fallaran. O sea, que ciertos píxeles, ciertas pegatinas puestos en puntos claves, hacía fallar al sistema de detección. Claro, esto tiene sus riesgos, porque si alguien quiere fastidiarte, sabe esta técnica, conoce la técnica que está implementado en el coche y te pone la pegatina en el stop y vas con tu coche autónomo no la ve y puedes tener un accidente. Otro ejemplo también muy llamativo, en este caso un ataque de caja blanca, es decir, los autores conocían cómo funcionaba el modelo. Lo que hicieron fue lo siguiente, tenían un sistema también de reconocimiento de caras y fueron capaces de, utilizando el modelo y utilizando una técnica de optimización que se llama el exceso de gradiente, colocaban artificialmente unas gafas, en este caso al actor Hugh Laurie, les colocaban estas gafas artificiales de manera que engañaban al sistema de reconocimiento de caras y el sistema decía que esta persona era Viggo Mortensen. Para que veáis la capacidad que tienen estos sistemas de ataque con todas las posibilidades que pueden. Hay bastantes más ejemplos, yo he puesto probablemente los más conocidos. Y un tipo de ataques bastante peligrosos son los ataques de envenenamiento. Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento de biométricos, reconocimiento de caras, reconocimiento de huellas, muchas veces tienen un mecanismo que entrenan los sistemas con respecto a su uso. ¿Por qué? Porque las personas, por desgracia, cambiamos, nos hacemos mayores, nos salen canas, y si tenemos un sistema de detector de caras, por ejemplo, intentan adaptarse a tu cara. Se reentrenan conforme va pasando el tiempo. Claro, esto puede ser explotado por los malos. Y es lo que hicieron los autores de este artículo. Los autores de este artículo lo que hicieron fue, tenían una cara de una persona que accedía y fueron modificando poco a poco esa cara de manera que al cierto tiempo pudieron hacer acceder a una persona que en principio no accedía. O sea, entrenaron, utilizando en este caso la colaboración de una persona que podía acceder, cambiando ciertas características de la cara, fueron capaces de engañar al sistema. ¿Y por qué sucede esto? Aquí tenemos un ejemplo. Eso es una máquina vectorial, una máquina de soporte vectorial, entrenada con 3 ejemplos positivos y 4 negativos. La línea de clasificación es esta. Si, por lo que sea, cambiamos este ejemplo, lo modificamos de aquí a aquí, este simple cambio, fijaros, que cambia muchísimo el comportamiento del modelo. O sea, hay ciertos ejemplos que una pequeña modificación puede hacer que el comportamiento del modelo cambie bruscamente. Bien. ¿Y qué defensas puedo tener yo con respecto a estos ataques adversarios? Una primera técnica son métodos formales, que consiste en un análisis matemático del modelo. Esto está muy bien, sin embargo, solo es viable para modelos poco complejos, con lo cual su utilización es muy limitada. Otra opción es una defensa experimental. Es un poco parecido a lo que hacemos con ingeniería del software. Ejecutar muchas técnicas, ver dónde puedes fallar e intentar corregir el modelo.
Entrenamiento adversario. Utilizar las técnicas que utilizan los malos para reentrenar tus modelos. Es viable. Sin embargo, al final lo que pasa es que siempre tenemos un compromiso entre la calidad y la robustez. Si queremos mucha robustez, probablemente tendremos que sacrificar la precisión. Por tanto, esto te puede dañar también el modelo. Otras técnicas son detección de áreas que pueden ser peligrosas y evitar o rechazar la clasificación de estas áreas, o bien modificar las entradas de manera que huimos de estas áreas. Clever Hans. ¿Nos conocéis el caso de Clever Hans? Esto fue un caballo que en el siglo, a principios del siglo XX se hizo muy famoso en toda Europa porque su amo le decía, ¿cuánto es 4 más 4? Y el caballo hacía pam, 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 y golpeaba 8 veces. Entonces el amo del caballo iba por las ferias demostrando su caballo que decía que era capaz de sumar. Claro, los psicólogos de aquel entonces alucinaban, dicen, ¿cómo un caballo puede sumar? ¿Cómo puede sumar? Y al final la cosa tenía truco. El caballo era inteligente, obviamente, pero había aprendido una serie de comunicación con el amo, de manera que si, por ejemplo, se tocaba la cabeza, el caballo hacía 8 golpes. Si se tocaba la nariz, hacía 7 golpes. O sea, el caballo respondía a las preguntas, pero realmente no aprendía el concepto que queríamos enseñarle. Y esta paradoja, que se llama Clever Hans y está muy bien estudiada en psicología, en cierta manera también se puede dar en Machine Learning. Ian Goodfellow, que es uno de los científicos más conocidos en el campo del aprendizaje de adversario, tiene esta frase y comenta un poco lo que os quería decir. El aprendizaje automático muchas veces se basa en premios. No lo evaluamos con respecto a si está aprendiendo el concepto que queremos, sino le damos unos premios y él se basa en esos premios. Con lo cual podemos caer en este riesgo. De hecho, ya se han dado varios casos. Hubo un caso muy conocido de un sistema de reconocimiento de imágenes que era muy bueno. Lo que pasa es que al final se dio cuenta que el aprendizaje, las imágenes que estábamos entrenando tenían una serie de etiquetas aquí abajo y se estaban utilizando esas etiquetas para aprender el concepto. Cuando se eliminaron las etiquetas, el rendimiento del clasificador bajó bastante. También se han dado casos recientemente del efecto Clever Hans en lenguaje natural. Vale. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que los algoritmos están entendiendo el texto y no están entendiendo el texto. Lo que utilizan, por ejemplo, lo que ha comentado Nuria del GPT-2, es muy bueno generando el texto, pero no perdamos un poco el norte, que lo que hacen es utilizar muchos textos anteriores y generar un texto que puedes tener fortuna, que puede tener sentido o puedes tener fortuna y no tiene ningún sentido. O sea, las máquinas actualmente no están aprendiendo, no generan un texto comprensible, razonado. Bien, por tanto, es importante evitar caer en este problema, porque si no somos capaces de asegurar que el modelo está aprendiendo el concepto que le queremos enseñar, podemos caer en un riesgo, podemos caer en problemas. Por ejemplo, si tenemos un algoritmo que detecta placas, detecta límites de velocidad y realmente no está evaluando bien el número que tiene que comprender, podemos caer en problemas como los que detectaron previamente en la manipulación de señales. En este aspecto es importante, al igual que en el software general, la transparencia, código abierto, ya que esto permite que cualquier programador pueda detectar y corregir. Lo que pasa es que no siempre es factible. En este caso, como ha comentado Nuria, es muy importante utilizar modelos que sean comprensibles. Hay técnicas como los árboles de decisión o la programación lógica inductiva que nos permiten conocer en cierta manera por qué un algoritmo o un modelo está tomando esa decisión. En el caso de no utilizar estas técnicas, siempre es interesante estudiar exhaustivamente modelos basados en librerías como TensorFlow o PyTorch para detectar y corregir vulnerabilidades. Bien, como conclusiones de la charla, el aprendizaje automático es una herramienta muy útil para muchos campos, ya que permite automatizar gran cantidad de tareas tediosas y complejas. En el caso de la ciberseguridad, el aprendizaje automático ha jugado un papel fundamental, ya que es capaz de analizar una gran cantidad de datos de manera en tiempo prácticamente real. Esto permite una capacidad de respuesta y un dinamismo que los humanos no somos capaces de generar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos
modelos de aprendizaje automático se están utilizando para tomar decisiones que pueden ser sensibles y estos modelos pueden sufrir ataques. Con lo cual, es importante generar esos modelos teniendo en cuenta que no todos los usuarios van a tener las, digamos, buenas intenciones. Hay que darle importancia a la generación de modelos robustos. Como biografía, pongo dos libros relacionados con introducción de minería de datos con Machine Learning y también me gustaría recomendar, si os ha gustado un poco la charla y os interesa este tema, prácticamente el único libro que tiene menos de un año, que es Machine Learning and Security, de O'Reilly. Aquí he puesto algunos de los enlaces que he utilizado para la generación de la charla y agradecer un poco a la universidad y en concreto a mi grupo que también me ha ayudado en la generación de esta charla. Pues muchísimas gracias, César, por esta exposición tan aclaradora, ¿no?, sobre los conceptos y las técnicas que se utilizan. ¿Alguna pregunta muy rápida? ¿Alguna cuestión? Solo una por mi parte, pues si quieres, sería simplemente el tema de cómo las empresas pueden colaborar con la Politécnica, ¿no?, como responsable de relaciones con el sector profesional, que es la otra parte. O sea, una empresa que quiere incorporar inteligencia artificial puede colaborar. Hombre, claro, por supuesto. Se sabe un poco de la charla, pero bueno, yo encantado de responderte. Las posibilidades son amplias. La experiencia en la Universidad Politécnica es muy fuerte en inteligencia artificial. Recientemente hemos hecho el Instituto Valenciano de Inteligencia Artificial con cerca de 100 investigadores. Las posibilidades son desde captación de alumnos a través de prácticas de empresa o bien temas más elaborados a través de convenios para desarrollo de algoritmos con datos de la empresa. En fin, pueden contactar conmigo o con cualquier persona del instituto y enseguida. Nosotros estamos encantados. De hecho, existen varias experiencias y bastante exitosas de utilización de temas de inteligencia artificial, por ejemplo, para mantenimiento predictivo o incluso para ciberseguridad y por nuestra parte estamos encantados de colaborar con la empresa. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Así que nos invita, César, a hablar.